Queridos hermanos de la Iglesia Redentor y amigos que nos acompañan en esta mañana, muy buenos días, Dios los bendiga. Vayamos al pasaje que vamos a estudiar esta mañana, Primera de Juan capítulo 2, versículos del 12 al 17. El título de la prédica de hoy es No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Leamos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por este hermoso día de vida que nos das, por la oportunidad que tenemos, Señor, de poder escuchar y meditar en tu palabra. Te pedimos, bendito Padre, que abras nuestro entendimiento y que hagas sensible nuestro corazón, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor, poder entenderla, bendito Señor. Amado Padre, dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. El apóstol Juan, uno de los discípulos del Señor Jesucristo, escribió esta carta posiblemente desde la ciudad de Éfeso, entre los años 89 y 91 después de Cristo. Él fue el último testigo ocular de la vida terrenal de Jesús. Juan va a dirigir esta carta a las iglesias que estaban en Éfeso y otras iglesias de la región de Asia Menor. Juan se encontraba preocupado porque en aquel momento, esto es casi al final del primer siglo, se había levantado un grupo herético que se había constituido dentro de la iglesia. Juan les advierte a los hermanos a que tengan cuidado de estos hombres, de estos falsos profetas y de sus enseñanzas. Estos hombres estaban trastornando las enseñanzas de los apóstoles sobre la persona de Cristo y negaban que Jesucristo hubiera venido en carne. En el versículo 12, Juan dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Juan, en el momento que escribe esta carta, ya era un anciano. Vemos cómo es que les escribe con mucho cariño. Les dice a sus lectores, hijitos. Aquí Juan se está dirigiendo a todos sus lectores. En los siguientes versículos, Juan se va a dirigir a ellos por sus respectivas edades, pero aquí en el versículo 12, al llamarlos hijitos, se está refiriendo o dirigiendo a todos. La segunda parte del versículo 12 dice, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre, por el nombre de Jesús. Nuestros pecados son perdonados al creer en Jesucristo y al arrepentirnos de ellos, al arrepentirnos de nuestros pecados. Por la muerte expiatoria de Jesús en la cruz es que fuimos perdonados de nuestros pecados. Expiar tiene que ver con limpiar, con borrar. Jesús, al morir por nosotros, al morir en nuestro lugar, borró nuestros pecados. Pedro, en Hechos capítulo 3, versículo 19, dijo lo siguiente, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. El apóstol Juan, después de dirigirse a todos sus lectores, se va a dirigir a los padres dos veces en el versículo 13 y en el versículo 14 y les va a dar el mismo mensaje. Les va a decir, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Juan aquí está haciendo un llamado a los padres, a las cabezas de las familias, como también a los padres espirituales,
ya que ellos son los responsables de enseñar a los más jóvenes de la iglesia, son los encargados de ayudarlos en su crecimiento espiritual. Los padres son los responsables de pasar la antorcha a la próxima generación, es decir, a los jóvenes. Después de dirigirse a los padres, Juan se va a dirigir a los jóvenes de la iglesia, a la juventud, y los alaba por haber vencido al maligno, a Satanás. Los alaba por haber resistido a los ataques del diablo, por haber permanecido firmes ante la tentación. Y en el versículo 14, Juan les va a decir que son fuertes. Y está hablando no solo de fuerza física, sino también fuerza espiritual. Los jóvenes son fuertes y vencieron al maligno porque tenían la palabra de Dios en ellos, porque la habían guardado, la habían atesorado y porque habían creído en ella. Y eso los hacía victoriosos, eso los hacía vencedores ante el poder y engaño del enemigo. Luego, Juan se va a dirigir a los niños al final del versículo 13. Algunos piensan que Juan también se dirige a los niños en el versículo 12, pero no es así. En algunas versiones aparece la palabra hijitos, tanto en el versículo 12 como al final del versículo 13. Pero solo en el versículo 13 es que Juan se refiere a los niños, a los pequeños en edad. En el texto griego aparecen dos palabras distintas en estos versículos. En el versículo 12 aparece la palabra teknia, que traducido es hijitos, en diminutivo. Esta palabra, teknia, proviene del término griego teknon, que significa hijos. Esta misma palabra, teknia, también la encontramos en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Allí dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Aquí podemos ver claramente que Juan se está dirigiendo a todos los creyentes. Cuando dice hijitos, en vez de llamarlos hijos, sino que hijitos con cariño, se está refiriendo a todos en forma general. En el versículo 13, aquí encontramos otra palabra. Encontramos la palabra griega paidia, que traducido es niños y no hijos, como en el versículo 12. Por lo que Juan aquí se estaría dirigiendo a los más pequeños de la congregación, es decir, a los niños, y les dice, os escribo a vosotros, niños. Esa es la traducción correcta, porque conocéis al Padre, porque conocéis a Dios. Algunos piensan que Juan, al usar la palabra paidia, es decir, niños, se refiere a los recién convertidos, a los niños espirituales de la iglesia. Y también podría ser, pero creo que va más con la edad cronológica, por la manera como es que Juan se dirige a sus lectores. Vemos que primero se dirige a todos, luego a los padres y después a los jóvenes y al final a los niños. Juan en el versículo 15 les dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor por el mundo impide que amemos al Padre como deberíamos hacerlo. No podemos amar a los dos al mismo tiempo. Santiago va a decir en el capítulo 4, versículo 4 de su carta, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando hablamos del mundo, no nos referimos a la creación en sí, ni a la tierra en que vivimos. Recordemos que todo lo que Dios ha creado es bueno. A lo que nos referimos al hablar del mundo en este pasaje es al sistema de este mundo, a este sistema que es controlado por Satanás y con el cual se opone a Dios y a todo lo que es de Él. El sistema de este mundo está basado en falsos valores y falsos principios, y es lo que el enemigo quiere imponer sobre toda la humanidad. El sistema de este mundo está regido por Satanás, está lleno de mentiras, decepción y egoísmo. ¿Por qué digo que este mundo está regido por Satanás? Les explico brevemente. Dios, después de haber creado todo lo que hay en la tierra y en el cielo,
le dio autoridad al hombre para que gobernara sobre la tierra, sobre su creación. Pero el hombre, al desobedecer a Dios, perdió la autoridad que Dios le había dado y el hombre se la entregó a Satanás. Satanás logró que el hombre desobedeciera a Dios y le obedeciera a él. Y al hacer eso, se volvieron esclavos de él. ¿Y quién creen que asumió la autoridad sobre la tierra? Satanás. Por eso la Biblia lo llama el príncipe de este mundo. El hombre le entregó su autoridad de gobernar la tierra a Satanás. Tras la caída, tras haber pecado, tras haber desobedecido a Dios. ¿Ahora entienden por qué vemos tanta corrupción en el mundo? Es porque detrás de los hombres incrédulos está Satanás controlando todo. Por eso vemos tantas mentiras, tantos engaños, tanto robo, tanta decepción, tanto egoísmo en todos los ámbitos de la sociedad, en lo económico, político, cultural, deportivo, entretenimiento, etc. Antes de continuar, quiero que entendamos que la expresión mundo tiene varios significados. Ya vimos lo que significa en este pasaje, ya vimos que se refiere al sistema de este mundo. Pero, por ejemplo, en Hechos capítulo 17, versículo 24, la expresión mundo se refiere al universo. Hechos 17, 24, al inicio del versículo dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Aquí vemos que al referirse al mundo se está refiriendo al universo. En 1 de Juan 2:2, la palabra dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí la palabra mundo se refiere a toda la humanidad. En Juan 8:12, Jesús va a decir, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Podemos ver que la expresión mundo tiene distintos significados, al igual que otras palabras que encontramos en la Biblia, como por ejemplo la palabra carne. Y por eso debemos ver el contexto y estudiar bien el pasaje para no equivocarnos. Juan les dice a los creyentes que no amen al mundo ni lo que es del mundo. Y el amor que Juan tiene en mente aquí es un amor que vincula, un amor que causa una comunión íntima, una devoción leal. Y la razón por la que Juan les dice a los creyentes que no amen a este mundo es porque este mundo, este sistema está totalmente opuesto, es totalmente contrario al Padre. El amor por el mundo y el amor por el Padre no pueden existir uno al lado del otro. Juan describe este mundo en el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El pensamiento principal de Juan en este versículo es que todo lo que hay en el mundo no procede del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne y los deseos de los ojos son pecados internos y ocultos, son deseos pecaminosos, mientras que la vanagloria de la vida es un pecado externo y manifiesto, y es más que un deseo, es una conducta pecaminosa. La palabra deseo aquí tiene que ver con los apetitos del hombre. ¿A qué me refiero con esto? Los apetitos incluyen el deseo sexual y la codicia. Estos deseos son malos porque hacen que el hombre desobedezca el mandamiento explícito de Dios que dice no codiciarás. Estos deseos se originan en la naturaleza del hombre. Santiago capítulo 1 versículo 15 dice, luego, cuando el deseo haya concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Con respecto al deseo de los ojos, este deseo tiene que ver con la lujuria. Cuando el hombre es tentado por la lujuria, sus ojos sirven como instrumentos que le hacen transgredir la ley de Dios y pecar. Mateo 6:22 dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. El apóstol Juan
refleja el sentir de Jesús aquí, quien coloca a la mirada codiciosa en la categoría del pecado. Jesús, en el Sermón del Monte, en Mateo 5:28, dice lo siguiente: pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. La vanagloria de la vida tiene que ver con la presunción, con alardear de lo que uno tiene o hace. Si nos ponemos a pensar por un momento, ¿qué es lo que promueve el mundo? Veremos que el mundo promueve la vanidad en todos los sentidos y hace que los hombres busquen su propia gloria. Todas estas cosas que hemos hablado no provienen del Padre, sino del mundo. A veces tendemos a afanarnos tanto por las cosas del mundo que descuidamos las cosas más importantes de nuestra vida. Sacrificamos nuestra salud, descuidamos a nuestra familia y desatendemos las cosas de Dios. Y al final la pregunta es, ¿para qué? El versículo 17 dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El hombre necesita darse cuenta de lo pasajero que es este mundo. Ahora mismo está pasando, se está acabando, porque todo lo que existe en el mundo es temporal, deja de existir. Este mundo pasará junto con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la palabra. Las cosas de Dios, queridos hermanos, son eternas, mientras las cosas de este mundo son pasajeras. Cuando uno sabe que un banco está en peligro de quiebra, la gente inteligente no va a depositar su dinero allá. Cuando los cimientos se resquebrajan, los constructores inteligentes no prosiguen la construcción. Concentrarse en este mundo, queridos hermanos, es como poner las sillas en la cubierta del Titanic. No pongamos nuestra esperanza ni nuestra confianza en este mundo que va en camino a la ruina. Jesús dijo en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas ahora mi reino no es de aquí. Nosotros tampoco somos de este mundo, queridos hermanos. Nosotros somos del reino de Dios. Este no es el lugar donde vamos a permanecer para siempre. Cristo regresará por nosotros para llevarnos a donde Él está. Jesús, antes de ir a la cruz, les dijo a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, queridos hermanos. Porque si fuéramos del mundo, entonces no seríamos del Padre. Primera de Juan 2:24 dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Atesoremos la palabra de Dios, hermanos. Solo su palabra, solo la palabra de Dios puede hacer que nos mantengamos firmes en medio de cualquier circunstancia que podamos pasar, en medio de cualquier tentación que podamos enfrentar. El mundo pasará y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vivirá para siempre. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Señor, lo que hemos oído, Señor, en este día, que pueda permanecer en nosotros, en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Dios bendito, a no poner nuestra confianza, Señor, en nada, a no poner nuestra confianza en este mundo, Señor. Que nuestra confianza esté puesta solamente en ti, Señor. Amado Señor, ayúdanos. Ayúdanos a fortalecernos, Señor, por medio de tu palabra. Y que nuestros ojos, Señor, estén puestos en las cosas que permanecen, Señor, en las cosas
que son eternas en tus cosas, amado Señor. Te damos gracias por todo, Señor, por todas las cosas que haces en nuestras vidas, por los cambios, por la transformación que vienes haciendo en cada uno de nosotros. Ayúdanos en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, Señor, a poder aferrarnos de ti, Señor, a poder agarrarnos de tu palabra, Señor, a poder atesorarla, a poder, Señor, obedecerla. Te damos gracias por todo, bendito Padre. Recibe toda la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén y amén.